Buenas tardes a todos, bienvenidos a una charla más del Semillero de Paleobiología de la Universidad Nacional de Colombia. Para nosotros el día de hoy es un gusto saludarlos a todos y contar con la presencia del doctor Javier Luque, paleontólogo colombiano. El doctor Javier Luque actualmente está haciendo un postdoctorado en la Universidad de Yale, en Estados Unidos, y pues dentro de todo el rango de sus investigaciones, principalmente se encuentra pues el árbol de la vida de los cangrejos, la preservación de los invertebrados marinos en ambientes tropicales, la macroevolución de los decápodos y el registro fósil de los cangrejos en América Central, principalmente en Colombia. Él es geólogo de la Universidad Nacional y actualmente, pues como lo mencioné, está en la Universidad de Yale. Doctor Javier, cuando desee, la palabra es suya. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación a presentar los resultados de nuestro trabajo y a todos los que están atendiendo la charla hoy. Es un gusto presentarles un poquito de la historia de la paleontología en Colombia en cuanto a crustáceos, y no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica, donde realmente hemos tenido muy abandonada la paleontología por muchísimos años y nos hemos enfocado básicamente en los grupos lindos pero tradicionales como moluscos y vertebrados. Seguramente ustedes han visto un cangrejo antes en su vida, y entre las jaivas, por ejemplo, que además son deliciosas, los cangrejos violinistas que viven en las playas, o los cangrejos fantasma y los cangrejos de río, son quizá los ejemplos más familiares a los pues, que conocemos. Y la diversidad anatómica y de planos corporales de los cangrejos y su importancia en la vida de los humanos, como en la pesca, ha sido fundamental para darle forma al imaginario que cautiva las formas de los cangrejos, desde películas hasta nombres de constelaciones, inclusive en caricaturas y en ciencia popular y en mitología, como en historias del cangrejo samurái de Japón, que es sagrado, entonces los pesqueros siempre la devolvían. Los cangrejos también tienen el récord de las tallas más grandes de artrópodos en el mundo hoy en día. El cangrejo araña, Macrochaera camphori, mide más de 4 metros de longitud de pata a pata. Es básicamente como un caballo, o más largo que un caballo, o un Volkswagen. Mientras que el cangrejo cocotero, Virgus latro, es del tamaño de un beagle, de un perro pequeño, pero miren ese animal tan grande y esas piezas tan grandes. Entonces estamos hablando de animales que tienen una diversidad de hábitats, desde los fondos marinos hasta las cimas de las montañas, en ríos, en cuevas, en conchas de otros animales, en corales, etc. Y esa diversidad de hábitats también encaja dentro de su importancia ecológica y económica. Ellos son fuente de alimento fundamental para muchos organismos, y asimismo ellos predan en otros organismos y son parte fundamental para el reciclaje de nutrientes en sus hábitats. Una de las cosas que más llama la atención y pues, las más bellas, en mi opinión, es la diversidad de formas y funciones que vemos en los cangrejos en general. Ellos es un grupo que tiene cerca de 11.000 especies vivientes, más de 3.500 fósiles, un registro fósil espectacular desde el Jurásico, pero ante todo esta diversidad anatómica o disparidad. Pero entonces, una de las cosas más interesantes es que no todo lo que brilla es oro, y asimismo no todo lo que parece un cangrejo es un cangrejo. En un momento hago un link acá. No todo lo que parece un cangrejo verdadero lo es. Entonces la pregunta es, ¿qué es un cangrejo verdadero? Si ustedes ven esta imagen, pueden diferenciar entre la izquierda y la derecha cuál sería el verdadero. Pues básicamente es difícil de decir si uno no conoce este grupo, pero les puedo decir que el cangrejo verdadero o brachiuro es el de la derecha, aunque su cuerpo parezca el de una langosta o el de un animal completamente diferente. Y esto es importante cuando queremos entender qué es un cangrejo y de dónde viene esta vasta diversidad anatómica. Entonces, para aquellos que estamos menos familiarizados con los cangrejos, les cuento que los cangrejos son invertebrados, o sea, que tienen un cuerpo blando, que no tienen columna vertebral.
Ellos mudan para poder crecer, tienen que quitarse su caparazón antiguo porque es un exoesqueleto en un proceso llamado ecdisis. Ellos son artrópodos, primos lejanos de los insectos, de los miriápodos, de los arácnidos, etcétera. O sea, tienen patas articuladas. Y son principalmente del grupo de los crustáceos, que ya se llaman crustáceos porque tienen una costra o caparazón. Ahora, dentro del grupo de los crustáceos, los cangrejos están emparentados de cerca con las langostas y los camarones. Y ellos comparten una característica y es que tienen 10 patas en su tórax. Por eso el nombre de decápodos. Pero a diferencia de sus primos, las langostas y los cangrejos, ellos han evolucionado un plano corporal muy diferente, donde en vez de tener una cola larga y muscular, la tienen contraída y reducida debajo del vientre. En cambio, ellos han, que es el color acá naranja que vemos aquí. En cambio, el caparazón como tal ha sufrido una serie de modificaciones que han resultado en la expansión de la caja torácica, en la expansión de la caja de las branquias y una modificación de sus patas también. Entonces, básicamente aquí están los tres grupos, el grupo de camarones, el grupo de langostas, un poco como intermedio, y el de los cangrejos. Pero un cangrejo verdadero, todavía pues queda la pregunta, ¿cómo diferenciarlos entre ellos? Los anomuros o cangrejos falsos incluyen los cangrejos topo que viven en las playas, los porcelánidos, los ermitaños y la centolla de Alaska, como el king crab o cangrejo rey. Mientras que los cangrejos verdaderos son los que ya habíamos mencionado antes, las jaivas, los de río y los fantasmas. Y eso es muy importante porque la diversidad y la riqueza de especies de cangrejos hoy en día sigue el mismo patrón que la de muchos otros organismos, y es lo que llamamos el gradiente latitudinal de diversidad, que quiere decir hay una acumulación de diversidad y de riqueza de especies hacia los trópicos. En este mapa de temperatura vemos los colores más fríos como el azul, que indican menos diversidad o riqueza de especies, y los colores más cálidos como el rojo y naranja son los de mayor diversidad. Y algo que es muy interesante es que aunque esto se aplica para los cangrejos también, si vemos el registro fósil, o al menos el registro más antiguo de los grupos principales, nos vamos a dar cuenta que todos esos grupos están en el hemisferio, en latitudes altas, el hemisferio norte como Estados Unidos y Europa, o en latitudes altas pero hacia el sur como en Australia y en Argentina. Entonces la pregunta es, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué sabemos tan poco del registro fósil de cangrejos en el trópico si hoy en día los trópicos son cunas y museos de diversidad? Y esa fue la motivación de mi primer como acercamiento a entender a gran escala un poco más la diversidad de sus animalitos. Y la primera tarea es, bueno, saber cuál es el estado del arte, qué se conoce y qué no se conoce. Entonces, para esto, con un grupo de colegas, en el 2007 hicimos pues, un trabajo grande y muy comprensivo, donde recopilamos toda la información publicada de cangrejos en las Américas tropicales y subtropicales, y registros nuevos de museos que no están publicados y registros nuevos de colecciones de campo que hemos hecho nosotros. Y esto nos lleva a reconocer 32 superfamilias, 70 familias, 200 géneros y 420 especies. Y esto pues es buenísimo porque antes no teníamos esta línea de referencia para poder empezar a entender preguntas claves sobre la historia de los cangrejos en el trópico. Ahora, una de las cosas que más me llama la atención, si ustedes ven este pequeño puntito acá, esta es la isla de Jamaica en el Caribe, una isla principalmente de rocas terciarias, cenozoicas y del Cuaternario, algo de Cretácico. Y Jamaica solamente, ella sola tiene 32 familias, 64 especies, géneros y 71 especies de cangrejos fósiles conocidas. Pero si la comparamos con Colombia, Ecuador, Perú y Brasil, todos juntos estos países tienen menos riqueza de especies que Jamaica. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué es este sesgo tan grande en el conocimiento? Y la respuesta es falta de campo y falta de ojos entrenados que aprendan a reconocer esta diversidad anatómica y esta riqueza de especies. Si ploteamos las ocurrencias a través del tiempo de los grupos principales, en este caso a nivel de familia, vemos que la gran mayoría están representadas en el Cenozoico, y todos estos grupos del Cenozoico, bueno, pues son parientes lejanamente relacionados con la fauna moderna.
Pero la parte más interesante viene aquí en el Cretácico, es donde hay muchos grupos que son únicos y son como los primeros eventos de radiación de este grupo. Ahora, dentro de los nuevos registros de fósiles en las Américas tenemos, por ejemplo, fósiles no tan viejos del Cuaternario, entre 5.000 años y 1.000.000 de años, registros en Bermuda, por ejemplo, y en Antigua que no teníamos, son registros nuevos, igual cangrejos terrestres como Jongartia en Brasil, otros como los cangrejos violinistas, estos cangrejitos súper carismáticos que tienen una pinza grande y la mueven para cortejar a las hembras, y el registro de ellos, por ejemplo, en Panamá es espectacular, cientos de ejemplares, inclusive machos con sus aparatos sexuales preservados. En Panamá también encontramos ya en el Mioceno, un poquito más atrás, hace 15, 16 millones de años, un cangrejito único, que es el único ejemplar de cangrejos de agua dulce de la familia Pseudotelphusidae conocido hasta el momento. Y curiosamente está preservado con tanto detalle que podemos hacer comparaciones. La historia es muy interesante, se las dejo para otro día, pero básicamente la pregunta es, ¿cuál es la afinidad de este cangrejito? Porque lo encontramos justamente en Centroamérica en el momento del comienzo del cierre del Istmo de Panamá, pero este pareciera ser de fauna suramericana. Entonces, ¿qué hacía un cangrejo suramericano en Centroamérica si no había un puente terrestre? Bueno, un poco más también de otros grupos, de Ecuador y Perú. No son registros nuevos en cuanto a especies, ya se conocen de otras partes de Sudamérica, pero son registros nuevos para el país. Y eso es importante porque Ecuador y Perú tienen un potencial muy alto en paleontología de crustáceos, pero son tradicionalmente enfocados en vertebrados como cetáceos. Otro un poquito más antiguo, ya estamos en el Paleógeno, de hecho en el Paleoceno, es un ejemplo de Colombia, como de la mina del Cerrejón, famosa por descubrimientos como Aquerontesucus y Puentemis y Titanoboa. Esta es una versión joven de mí excavando huesos de Titanoboa con un amigo, Jorge Moreno, que ya les dio una charla sobre cocodrilos. Y de estos lugares hemos encontrado también, tanto en núcleos de perforación como en afloramientos, cangrejos posiblemente de agua dulce que vivían con Titanoboa. Ahora, pongamos toda esta información que les acabo de decir en un contexto espacio-temporal. Entonces, cada puntito que ven en el mapa es uno de estos registros. Y para el Cenozoico, para el Neógeno y Cuaternario, bueno, tenemos por muchas partes del mundo, pero si nos vamos para atrás, para el Paleógeno, vemos que ya hay menos registros, pero todavía hay una buena representación a nivel mundial. Un poquito más atrás, en el Cretácico tardío, ya vemos que la mayoría de registros están restringidos a Norteamérica y Europa, muy poquitos en África y en las Américas, y para el Cretácico inferior o temprano, en este caso, no hay nada, básicamente solamente hay 3 puntos y están, pues, son muy fragmentarios. Ahora les voy a mostrar 3 nuevos hallazgos, tanto de Bolivia y de Brasil como Colombia, del Cretácico medio, que están forzándonos a replantear el origen de algunos de estos grupos. El primero de estos es un cangrejo llamado Eubrachyuro, o los cangrejos más superiores, más avanzados. Piensen en los Eubrachyuros como los cangrejos, como los mamíferos placentarios, y todos los demás grupos son más como los marsupiales o como los monotrematos, los ornitorrincos, etc. Y este es un cangrejo verdadero, a pesar de su forma tan atípica, con unas patas súper largas y unas patitas de atrás reducidas. Este cangrejo llamado doripoideo o cangrejo erizo, por su hábito de cargar erizos como camuflaje y forma de protección, tiene el registro más antiguo del mundo en Colombia. El cangrejo más antiguo verdadero del mundo está en Colombia y viene de Santander. Esta es una foto de nosotros en el 2012 haciendo campo en la región cerca de La Fuente, y ustedes pueden darse cuenta que, como buen afloramiento tropical, está completamente cubierto de vegetación. Entonces, siempre es un reto hacer campo en los trópicos, pero afortunadamente los datos están en los estratos y los fósiles están ahí sin importar cuánta cobertura vegetal tengan encima. Y eso es muy, pues, bueno, porque a pesar de que de Colombia conocemos muy poco, ya empezamos a encontrar fósiles que nos están haciendo ver una nueva pintura sobre el origen de este grupo. Otro ejemplo súper bonito es de Perú, perdón, de Bolivia, de Brasil, y este es de España. No es tropical y no es Sudamérica, pero es el mismo momento de tiempo, el cenomaniano, 95 millones de años atrás. Y este cangrejito acá llamado Eogeriónido, posiblemente un pariente muy lejano de las jaivas,
tiene algo bien interesante y es esta pinza grandota, bien calcificada, bien mineralizada, que es típica de cangrejos trituradores. Tenemos nuevos hallazgos en Bolivia, imagínense, en la cordillera en Bolivia, cangrejos verdaderos del cenomaniano, que son básicamente idénticos a este Ogeriónido de España, y un nuevo cangrejo de la formación Romualdo, la famosa formación Romualdo del Grupo Santana en Brasil, que describimos hace un par de años con mi amiga y colega Ludmila Prado, donde tenemos otro de esos cangrejos verdaderos dentro de este mismo intervalo de tiempo, o sea, una ventana hacia el pasado muy interesante. Con respecto a la pinza esta grandota que les decía, esas pinzas son evidencia de durofagia o predación en animales de concha dura como caracoles y bivalvos. Y hasta el momento se conocía el registro más antiguo del mundo del Maastrichtiano de México en el Cretácico Superior, 70 millones de años más o menos. Los nuevos registros, tanto de España como de Bolivia y de Brasil, nos están extendiendo el registro de cangrejos durófagos con pinzas especializadas para triturar conchas hacia el Cretácico Medio, hacia la transición del Albiano al Cenomaniano. Entonces, para resumir lo que vamos hasta el momento, los Eubrachiura más antiguos ya eran diversos y ampliamente distribuidos durante el Aptiano-Albiano, entre 115 y 100 millones de años, y la radiación de cangrejos durante el Cenomaniano-Turoniano evidencia la aparición de heterogeilidad, o sea, pinzas de diferentes tamaños, y la durofagia como respuesta a una carrera armamentista entre predador y presa. Ahora les estaba hablando de los eubraquiuros. Les voy a hablar ahora de otro grupo que se llaman los cangrejos rana o raninoides. Estos son, hagan de cuenta, en el gran esquema de cosas, es el equivalente a los marsupiales. No en su forma de reproductiva, pero es un grupo completamente diferente de cangrejos que, digamos, los mamíferos placentarios. Y se darán cuenta por qué. Estos animales son muy bizarros, son extremadamente raros en cuanto a su apariencia, pues no parecen cangrejos. De hecho, se llaman cangrejos rana porque Carl von Linneo, en su sistema Natura, los clasifica y los llama como cangrejo rana por su forma. Y fue hasta los años 1800 cuando Jean-Baptiste Lamarck los reclasifica y dice, estos animales son un grupo completamente único de cangrejos, pero no sabemos si son ancestros de los cangrejos modernos o al contrario son un grupo supremamente derivado y como, digamos, los delfines y las ballenas serían en analogía a los cangrejos. Y estos animalitos tienen un plano corporal muy interesante, no sé por qué está temblando, pero básicamente ellos viven enterrados en el sedimento y ese sedimento lo que hace es, ellos tienen unas patas como palitas y esas palitas se entierran, hacen que puedan excavar en el sedimento y se entierran y tienen unos ojitos pequeños que usan como periscopios. No sé por qué hay un glitch en ese video, pero esperemos que ya se haya ido. El punto es que para poder entender de dónde viene este plano corporal tan extraño que solamente se encuentra, que tiene parientes vivos hoy en día, todos esos son vivos, tenemos que ver con quién se emparentan. Y para eso tenemos que darle un vistazo al registro fósil, porque no importa cuántos datos moleculares tengamos para armar el árbol de la vida con el DNA de los cangrejitos, si no tenemos la polaridad de cambio y la secuencia de cambios de estas transiciones a través del tiempo. Entonces, para eso hay que ver el registro fósil. Otra vez tenemos un glitch en la presentación, no sé qué pasa. Ahí está, ahí se ve bien. No sabemos por qué está pasando eso. Bueno, el punto es que estos cangrejitos tienen dos grupos de parientes, los cangrejos paleocoristoideos y los cangrejos necrocarcinoideos, y como se pueden dar cuenta, son muy diferentes. Unos son suaves, lisos, con poca ornamentación, mientras que otros tienen quillas y crestas y son mucho más anchos. Entonces eso ya nos empieza a dar una idea de por dónde comenzar a mirar el origen de este plano corporal. El más antiguo de estos animalitos viene de Sudamérica, de Colombia y de Brasil. Es un grupo que hasta antes solamente se conocía de Norteamérica principalmente y de Europa, hasta que encontramos Planocarcinus en Santander, en el Aptiano-Albiano, igual Belcarcinus, que lo tenemos en Boyacá y en Santander, Araripecarcinus y Romaldocarcinus de Brasil, y otra vez Colombicarcinus y Cenomanocarcinus, cangrejos en Sudamérica.
El otro grupo de parientes, los cangrejitos más alargados, ya empiezan a tener una decarcinización o pérdida secundaria del cuerpo, del plano corporal de los cangrejos. Es el ejemplo de Joeronina kerri, un animalito que encontramos cerca de San Gil y Curití, en el Aptiano Superior de Santander, y es el cangrejo rana más antiguo del mundo. Este animalito sí tiene unas patas modificadas, el caparazón ya es alargado, inclusive podemos ver ojitos pequeños en pedúnculos oculares. Y eso es importante porque era un grupo que primero no se conocía en Sudamérica para nada. Y segundo, las edades más antiguas eran del albiano y cenomaniano en el resto del mundo. Ahora, básicamente en contexto, esta es la filogenia del grupo, morfológica, y vemos cómo el grupo raninoideo es el más representado hoy en día. Durante el Cretácico fue el momento de radiación de los cangrejos rana, tanto los planos corporales de cangrejo como como los parientes un poquito más decarcinizados o secundariamente raninizados, que desaparecen en el maastrichtiano. Estos son colores, son 7 familias diferentes, y si se dan cuenta aquí en el momento de hoy, en el Holoceno, tenemos solamente 2 familias, que son estas muy suaves. Entonces vemos que el registro fósil nos está contando sobre una diversidad en riqueza de especies y una disparidad anatómica que de otra forma no podríamos revelar. Entonces, en resumen, pasamos de un cangrejo primero a una forma intermedia al cangrejo rana hoy en día, y esa es la transición evolutiva de este grupo. Entonces, el resumen de esta otra parte, los cangrejos rana ya habían aparecido en el Aptiano albiano, hubo una radiación de este grupo durante el Cretácico medio, y la mayoría de familias, 5 de 7, desaparecen en el CAC-PG. Bueno, y ese es con respecto a los ranínidos. Ahora les voy a presentar el que es quizá el descubrimiento paleontológico que más me ha motivado para estudiar cangrejos, y fue de hecho el primer fósil que descubrí hace muchísimos años con un amigo, Carlos Romero, cuando estábamos haciendo campo. Y este animalito es un enigma porque su plano corporal es completamente atípico y no tiene comparación con nada que conozcamos vivo o fósil. Ese se llama el cangrejo quimera, y lo describimos el año pasado en la revista Science Advances, donde presentamos los resultados de un plano corporal que nos deja todavía confundidos en cuanto al origen y evolución de ciertos caracteres en cangrejos. El animalito es muy interesante porque lo encontramos en Estados Unidos, en Marruecos y en Colombia, todos en el cenomaniano turoniano, en países tan distantes geográficamente. Y ese animalito en Colombia lo encontramos en afloramientos en Boyacá, que como les dije antes, típico afloramiento del trópico, maleza, pastos, vegetación cubriendo todo y un poquito de exposición de roca, pero afortunadamente esa roca es lo suficientemente bien preservada para tener datos de organismos que no conocíamos para el país. Por ejemplo, camarones. Ese es el primer registro de camarones verdaderos para el país. Tenemos camarones de aguas profundas en el turoniano, camarones de aguas someras en el cenomaniano, y su preservación está asociada a la preservación de la caliquimera, que es uno de los cangrejos más espectaculares en cuanto al detalle de preservación de tejido blando. Esta es una imagen de 2 cangrejitos, uno acá, el otro está acá. Vamos a ver si así se ven un poco mejor. Estas son las patas como remos súper alargadas, un cuerpo fusiforme o alargado también, y estos son los ojos, no sé si los pueden ver acá. Un ojo, 2 ojos, son enormes, y pues nos está diciendo algo sobre el tipo de preservación. Tenemos más de 70 ejemplares en Colombia de la caliquimera. Tenemos dimorfismo sexual, o sea, tanto los machos como las hembras tienen anatomías que son distintivas. Este es un macho donde vemos este par de extensiones que son los gonopodos o las patas reproductivas que funcionan como penes en el cangrejo, mientras que esta es una hembra con su abdomen y tiene muchos pares de apéndices ramificados que son como plumosos, que es para retener los huevos. Entonces ya tenemos un dimorfismo sexual entre macho y hembra, tenemos una colita separada con cada uno de sus segmentos y un telzón o una parte distal redondita sin ningún tipo de accesorios como el abanico caudal de langostas o camarones. Y tenemos tantos ejemplares que podemos hablar algo de su crecimiento. Esta es una escala de 5 milímetros, es la misma escala para estas 3 imágenes, y acá vemos que
el cangrejo más pequeñito mide menos de 5 milímetros y el más grande hasta 2 centímetros. Entonces tenemos una serie de crecimiento y no sencillamente un estadio ontogenético. Aparte de eso, tenemos preservación ventral. Estas son las placas del pecho, las placas externales, ridículamente grandes en comparación con la gran mayoría de cangrejos, inclusive los más avanzados. Son 2 placas, esa tiene forma de huesos de la cadera en los humanos y son tan grandes que son casi tan anchas como el caparazón completo. Y las piezas bucales, en vez de ser como un opérculo, como unas tapitas que encierran la boca, como en la mayoría de cangrejos, son patas alargadas, más como la boca de una langosta o la boca de un camarón, que tiene una cresta con dientes finos en la parte oclusal. Y esto es muy raro porque esto casi no se ve en braquiuros en cangrejos verdaderos. O sea, algo nos está contando sobre el origen de estos caracteres en el árbol de la vida. La preservación es tan bonita y tan espectacular que miren la escala, aunque estamos hablando de 200 micras, tenemos preservación de de ojos con facetas, inclusive con la retina y los lóbulos ópticos preservados. Y esto es inusual en Colombia porque, como les digo, descripción de tejidos blandos no se conocen, y en este caso de ojos de cangrejo, pues a nivel mundial sería el primero. Y este detalle, este grado de detalle tan bonito nos permite reconocer por primera vez, bueno, tenemos un pequeño glitch, pero básicamente si pudiéramos hacer la reconstrucción de ese animalito en 3 dimensiones, se vería algo como así. Y es fundamental para nosotros como paleontólogos poder hacer reconstrucciones, ahí está, ya encontré. Es fundamental poder hacer reconstrucciones en 3 dimensiones porque esto nos permite apreciar la anatomía y compararla con gran detalle con los demás organismos con los que se emparentan, no solamente con los detalles del caparazón, sino de la parte bucal, de la parte reproductiva, y ponerlo en ese contexto filogenético que les digo. Y es por eso que podemos también entender un poco más de la macroevolución de dichos planos corporales. En este caso, este diagrama, esta es la posición filogenética de Caliquimera perplexa, llamada así por su nombre que nos tenía confundidos por muchos años en cuanto a su posición en el árbol de la vida, y vemos que encaja justamente en el límite entre lo que llamamos los cangrejos inferiores o menos derivados y los cangrejos superiores o más derivados, más avanzados. Este es el tiempo geológico del Jurásico hasta el presente, y cada una de estas barras gruesas es el biocrón de la familia a la cual pertenecen. Las barras punteadas son fósiles, grupos extintos, y en el caso de las estrellas con color amarillo son los registros para las familias más antiguas del mundo, y todos son del Neotrópico, todos estos. Entonces pasamos que hace 5 años no sabíamos ni qué teníamos, y en los últimos 5 años nos hemos dado cuenta que el Neotrópico está contando una historia muy diferente a la que conocíamos en cuanto al origen de estos animales. Ahora miremos estos triangulitos, el triángulo negro y el triángulo blanco, nos están solamente indicando linajes donde ha ocurrido algo que llamamos decarcinización o pérdida del plano corporal de los cangrejos, del cangrejo como típico. Entonces, si pensamos en una jaiba o pensamos en un cangrejo fantasma de la playa como un cangrejo típico, animales como los cangrejos rana y el cangrejo quimera se han salido dramáticamente de ese plano corporal. Entonces, las preguntas realmente son, ¿cuáles son los mecanismos que promueven la evolución y el origen de ese tipo de anatomías? Este es un ejemplo de cómo se compara anatómicamente. Este es el cangrejo quimera, y todos estos son cangrejos verdaderos y cangrejos falsos, o sea, anomuros y braquiuros, que tienen formas muy similares, cuerpos alargaditos, patas modificadas, etcétera, etcétera, pero son convergentes superficialmente con el de la quimera. Es como comparar un pingüino con un delfín, aunque ambos sean nadadores, pertenecen a grupos completamente diferentes. Y en contraste, este es un grupo de artrópodos nadadores, como los euriptéridos o escorpiones marinos del Paleozoico, insectos girínidos nadadores y animales como monópsidos de aguas profundas, y muchos tipos de cangrejos que no tienen nada que ver con la quimera, pero tienen rasgos muy similares en cuanto a sus adaptaciones. Y esto pues es evidente en esta figura, donde tenemos que
todos estos 5 linajes que están representados acá en esta figura son adquisiciones independientes de ese cuerpo de cangrejo rana en cierta forma. Y esto es convergencia. Para los que están menos familiarizados con el tema, la convergencia básicamente se puede resumir en los caminos que llevan a organismos que no están emparentados a desarrollar morfologías, en este caso anatómicas, similares, pueden ser también genéticas, pero en este caso es en cuanto a la forma y la función. Todos estos son nadadores y son predadores activos, y aunque no están relacionados, se parecen. Entonces es muy importante en paleontología, especialmente en artrópodos, no confundir organismos que, aunque se parezcan, nos pueden llevar a conclusiones erróneas en cuanto al origen de ciertos grupos. Y este es un ejemplo, por ejemplo, en cangrejos enterradores, como los cangrejos rana, los ranínidos, cangrejos verdaderos. Miren las paticas como son. Unas hojas muy modificadas con ángulos de 90 grados. Estas tienen forma de hoz. Y ese es un grupo de cangrejos topo o cangrejos anomuros falsos que no tienen nada que ver. Y miren, la anatomía es virtualmente idéntica. Mismo tipo de adaptaciones para un modo de vida enterrador. Ojos muy reducidos, casi que en este caso desaparecidos, en unos pedúnculos oculares pequeñitos. En contraste, tenemos, por ejemplo, el cangrejo, la quimera, con las jaivas, los euripteridos y los nadadores, los girínidos. Y ver la anatomía de sus aletas nos da herramientas para inferir la funcionalidad morfológica de sus planos corporales. Así, esta es una reconstrucción artística de la quimera, donde podemos ver en comparación cómo sería de grande si la tuviéramos en nuestra mano. No es más grande que una moneda de 1,000 pesos. Y en proporción, si la comparáramos con una persona, sus ojos son tan grandes como si nosotros tuviéramos ojos del tamaño de balones de fútbol. Sus pinzas son como llaves inglesas, y las patas son largas y planas como remos. Entonces, si pusiéramos toda esta información junta, nos da una idea mucho más clara de cómo se relacionan estos cangrejitos, y en especial el papel de la convergencia evolutiva en la forma en que interpretamos el árbol de la vida de los cangrejos. Ahora, la pregunta es mucho más profunda, porque los cangrejos aparecen hace más de 200 millones de años y desde entonces han sufrido muchísimos cambios. Entonces, con un grupo de colaboradores internacionales, Joanna Wolf y Javier Ortega en Harvard y Heather Bracken en Florida, y teníamos la pregunta del $1.000.000, y es: ¿cómo evoluciona un cangrejo en primer lugar? ¿Qué hace que un cangrejo sí sea un cangrejo y cómo llegamos allá? Y para eso, pues la pregunta de $1.000.000, nos ganamos $1.000.000 de la National Science Foundation para hacer esta investigación. A finales de este año me estaré mudando para Harvard para comenzar un postdoctorado con ellos, y usando más de 100 fósiles y usando más cientos y cientos de genes. La idea es hacer el árbol de la vida de los cangrejos molecular, morfológico y con fósiles más ambicioso que se haya construido hasta el momento. Es un proceso que va a llevar aproximadamente 2 o 3 años, pero estén atentos porque estaremos compartiendo esos hallazgos muy pronto. Y con esto, bueno, quiero resumir que la historia evolutiva de los cangrejos en el Neotrópico es mucho más compleja y mucho más interesante de lo que pensábamos, y es una invitación a todos ustedes, aquellos que están yendo a campo, tienen acceso a colecciones, que si llegan a encontrarse crustáceos, camarones, langostas, fósiles, no duden en hacérnoslo saber, porque seguramente ustedes van a estar encontrando cosas nuevas que estarán aportando al entendimiento de la evolución de este grupo. Y ya para terminar, quiero agradecerles a todos ustedes por haber asistido a esta charla. Muchas gracias a las fuentes de financiación que han hecho esto posible a lo largo de los años, y a los colegas que han participado directa o indirectamente en estos proyectos, y en especial entonces al Semillero de Paleobiología por esta invitación. Y con esto quedo abierto a preguntas. Muchas gracias. Doctor Javier, muchísimas gracias. Para la sesión de preguntas, entonces, el que desea hacer una pregunta puede abrir su micrófono y hacer la pregunta, o puede colocarla en el chat y yo la leeré. Sí, yo tengo una pregunta. Hola, Brigitte. Sí, dale, Brigitte. Bueno, buenas tardes. Primero que todo, muchísimas gracias por la presentación, muy chévere.
Usted al principio de la charla habló de un cangrejo de agua dulce que encontraron en Panamá, que viene de Sudamérica, y entonces, pues, o sea, era la pregunta de cómo había llegado hasta allá, ¿cierto? Entonces, yo quisiera saber cuáles son las hipótesis y si con eso se puede, digamos, atrasar la subida del Istmo de Panamá. Gracias. Muchas gracias por tu pregunta. Es una pregunta muy buena y en este momento lo único que te puedo anticipar es como un abrebocas. Es un proyecto en el que estamos trabajando en este momento. Los cangrejos de agua dulce son maravillosos en cuanto a sus adaptaciones al agua dulce, pero también en su riqueza de especies, tanto en Centroamérica como en Sudamérica, para esta familia en particular, porque cangrejos de agua dulce tenemos en todo el mundo, en 5 familias diferentes. El problema con los cangrejos de agua dulce es que todos son muy parecidos anatómicamente. Entonces, la única forma confiable de saber a qué género pertenece es revelando el aparato sexual de los machos, los gonopodos, que están justo debajito del abdomen. Este animalito lo tenemos escaneado en un micro CT que estamos haciendo la reconstrucción 3D para poder disectar virtualmente los gonopodos o las paticas reproductoras para poder compararlo en detalle con cangrejos de Centro y Sudamérica. Entonces, realmente no tenemos certeza que sea de origen sudamericano, pero la pregunta queda por lado y lado. Si esos animalitos son tan susceptibles a cambios en la salinidad y el pH en el agua y son restringidos a cuencas pues, continentales, a cuencas de ríos, ¿cómo, en qué momento cruzaron el puente? Es una pregunta que estamos interesados en responder usando herramientas moleculares y los fósiles para calibración, así que espero poder estar contándote la respuesta en un añito o algo así. Listo. Hay una pregunta de Manuel Gracias, Páez. Brigitte. Yo tengo una pregunta, qué pena. Un momento. Una pregunta del chat. ¿Por qué se incrementó la diversidad taxonómica del grupo durante el Cretácico Medio? Esa es una excelente pregunta y es realmente una de mis motivaciones es entender cuáles han sido los agentes que han promovido esta radiación adaptativa durante el Cretácico en lo que llamamos la radiación de cangrejos del Cretácico, the Cretaceous Crab Revolution. Y la respuesta es que realmente no sabemos, pero tenemos pistas y es muy complejo porque estamos hablando de no solamente adaptaciones al ambiente, sino interacciones con otros animales. Hay peces y hay amonitas que también están radiando durante el Cretácico y están comiendo crustáceos. A la misma vez hay moluscos que están haciendo una carrera armamentista con espinas y conchas gruesas y hay cangrejos durófagos están también en la carrera para predarlos. Entonces, hay dinámicas bióticas y abióticas muy complejas que pueden estar afectando el origen de los cangrejos de las formas que conocemos, pero mi hipótesis, o por lo menos la pregunta con la cual estaremos trabajando, es cuál ha sido el papel de los cambios en el nivel del mar y los eventos anóxicos en la desaparición y aparición de ciertos grupos. Listo. Artur iba a preguntar. No, bueno. Una pregunta en el chat de Antonio Eliseo. Agradece por la buena presentación. Si cuando sube la temperatura del planeta aumenta la diversidad en el trópico, ¿qué es lo que está ocurriendo actualmente donde la velocidad de extinción está superando a la de especiación? Bueno, esa es una pregunta tremendamente importante y muy relevante hoy en día, en donde estamos viendo que hay cambios drásticos en la temperatura del planeta y cambios también en las corrientes y en el agua como tal. El punto es la escala, ¿no? Porque no es lo mismo tener un incremento de 5 grados de temperatura en un intervalo de 100.000 años o 1.000.000 de años a tenerlo en 250 años o 100 o 300 años. Entonces, creo que ahí el punto es la escala donde los organismos tengan suficiente tiempo para adaptarse a los nuevos cambios. Listo. Gloria pregunta, ¿qué nos pueden contar estos fósiles acerca de la evolución de la visión en los cangrejos?
Oh, esa es una excelente pregunta. Esa es otra charla que con mucho gusto les daremos en un futuro no muy distante. Tenemos un artículo en bioRxiv, que es un preprint que solamente busquen sistemática, visión, cangrejos y les va a aparecer el artículo. Los fósiles de cangrejos, antes pensábamos que no fosilizaban sus ojitos, pues son delicados y son pues la cutícula muy delgada, etcétera, etcétera. Pues nos estamos dando cuenta que realmente lo que pasa es que la gente que prepara fósiles mecánicamente para pues remodelar la matriz, les remueve los ojos porque no los ven o porque se les va. A veces queda en la contraparte. Lo que estamos aprendiendo con los ojos de los fósiles es que hay dos tipos de ojos principalmente, los de aposición y los de superposición. Tienen formas diferentes de ver el mundo en cuanto a la capción de luz. Y podemos decir a ciencia cierta que tenemos los fósiles para sustentar que la pérdida de visión de espejo, de ojos de mirror eyes, como los de ojos de facetas cuadraditas, ya había ocurrido en el Cretácico Medio en un clado muy grande de Brachyurus, que nunca lo reganaron. Entonces pasamos de tener langostas y cangrejos con ojos de espejo a cangrejos muy basales con ojos de espejo, y en un momento del tiempo, en el Cretácico, aparentemente desaparece. Entonces, bueno, esa es una charla completamente aparte que con mucho gusto ahondaré en el futuro. Listo. Brigitte pregunta que cómo se seccionan esos fósiles para ver las partes internas. Supongo que pregunta, vamos, como por cómo se logran ver las partes internas de los fósiles. Es precioso. Básicamente, hay muchas formas de reconstrucción. La más frecuente ahora es microtomografías computarizadas o nanotomografías computarizadas. Básicamente es una serie de radiografías y luego se hace un stack de esas radiografías, donde cada radiografía es como una sección delgada. Entonces, si tenemos 5.000 secciones delgadas o 500 secciones delgadas, no importa, podemos hacer la reconstrucción tanto de por fuera como de adentro de ese animalito. Y ya entra a jugar el cuento de la densidad entre la matriz y el fósil para poder diferenciar lo que es orgánico y lo que es pues biogénico de lo que no es. Ok. Artur Anker pregunta, Javier, muy buena tu charla. Una preguntita. Cuando hablaste de heterokelia, apareciendo la primera vez en el Turoniano, hablaste solo de Brachyura, ¿cierto? Sabemos que ¿a qué momento apareció la heterokelia la heterokelia asimetría de quelópodos en decápodos más antiguos? Ejemplo, Nefrópidos. Sí. Excelente pregunta, Art. Muchas gracias. En cangrejos brachyuros, la evidencia hasta el momento es Cretácico Medio cenomaniano. En cangrejos ermitaños tenemos fósiles del Jurásico que ya muestran una heterokelía. En otros decápodos, como en langostas hasta alcoideas, desde el Triásico ya hay evidencia de que hay una heterokelía. Entonces, lo interesante es, y bueno, en tu grupo de estudio, los cangrejos, los camarones chasqueadores o camarones pistola, pues el registro fósil también nos lo está botando hasta el Cretácico. Entonces, la cosa interesante ahí es ver cómo adaptaciones similares para durofagia han evolucionado independientemente en camarones, en langostas y en cangrejos. Y tratar de poner eso en un contexto espaciotemporal creo que es un ejercicio que vale la pena, pero comparándolo siempre con otros organismos, por ejemplo, moluscos, porque ellos evolucionan estas pinzas para predación. Entonces, es un tema muy interesante y hay que darle un vistazo profundo al tiempo geológico y al registro fósil. Listo. Daniel pregunta, ¿se sabe en qué momento se diferenciaron entre sí los cangrejos de las langostas y de los camarones? La evidencia molecular, las calibraciones y evidencia de divergencia con datos moleculares sugieren que esto ocurrió en el Pérmico. El Pérmico es la parte más superior del Paleozoico. La cosa es que no tenemos los fósiles. Y eso es muy importante tener en mente, que cuando hablamos de calibraciones moleculares estamos usando fósiles, pero esos fósiles nos representan el registro más joven de ese taxón, no el más viejo. Entonces son subestimaciones de las edades. Los fósiles más antiguos de camarones que tenemos son del Paleozoico, del Devónico y del Carbonífero Pérmico, de langostas es el Triásico y de cangrejos Jurásico-Cretácico. O sea que con datos moleculares diría que el Pérmico, pero hay que ir a buscar los fósiles,
porque sin fósiles no hay evidencia sólida. Listo. Andrés Giraldo pregunta, mil gracias por la presentación. Taxonómicamente, ¿cómo se identifican los camarones de agua dulce? Excelente pregunta. Excelente pregunta. Los cangrejos de agua dulce están... Hay una discusión en cuanto a si ellos representan un grupo monofilético, o sea, todos están emparentados y comparten un ancestro común, o son grupos que han evolucionado independientemente. Entonces, el clado de cangrejos de agua dulce de África y de Asia, los potámidos, potamonáutidos y gecarcinúcidos, todos parecen tener un ancestro común. Pareciera que los cangrejos de agua dulce pseudotelfúcidos de Sudamérica también comparten un ancestro común, pero los tricodactílidos, un bicho completamente diferente, es posible que estén más emparentados con las jaivas. Entonces, taxonómicamente hay muchos caracteres que son convergentes porque viven en agua dulce, entonces hay menos carbonato de calcio, los caparazones son más suaves, son menos ornamentados, y es muy repetitiva esta convergencia. Entonces, es una pregunta muy buena y de la cual realmente... la pregunta sigue abierta. ¿Cuáles son esas sinapomorfías o caracteres únicos que diagnostican cangrejos de agua dulce? Ahora, hay rasgos en las piezas bucales, en las branquias, porque la adaptación a respirar en agua dulce es diferente a respirar en el mar, pero la pregunta sigue en pie porque es posible que no sea un grupo monofilético. Juan Sebastián Reyes pregunta, ¿por qué existen similitudes morfológicas entre especies convergentes, pero grandes diferencias, como por ejemplo en estructuras reproductivas, entre otras? Muy buena pregunta también, gracias por la pregunta. La reproducción, hasta donde tengo entendido, en organismos en general, es una de las herramientas de selección más fuertes, donde hay de hecho un juego de llave-cerradura en donde para que haya intromisión o haya reproducción por intromisión, hay un juego donde el aparato sexual del macho tiene que empatar el de la hembra, y si no, no hay cópula. Y eso ha dictado que aunque se parezcan mucho anatómicamente por fuera, haya una selección muy profunda a nivel de los gonopodos o el aparato sexual, especialmente en animales que viven en simpatría, o sea, en lugares, en el mismo lugar con muchas especies, y tienen que diferenciar las hembras de especies congenéricas de sus propias especies. Gracias. Harold Jiménez pregunta, buenas tardes, ¿conoces algo sobre el registro fósil de crustáceos para la formación Tolú Viejo? Hola, Harold. Sí, tengo uno o dos registros de camarones talacínidos conmigo del Eoceno de la formación Tolú Viejo. La cosa es que esa formación tiene mucho potencial y no la hemos mirado con detalle y hay que ir a martillarle cuando se pueda. Si a ustedes les queda fácil o tienen información, valdría mucho la pena, porque el Eoceno es un momento donde hay un recambio faunístico muy interesante, y todas esas formas del Cretácico que sobrevivieron en el KPG en el Eoceno desaparecen, y desde el Eoceno en adelante tenemos pues los grupos modernos, digámoslo. Entonces el Eoceno también tiene una llave súper importante para entender el origen de la fauna moderna y por qué otros animales tan exitosos en su momento desaparecieron. Muchísimas gracias. Francisco Velázquez, ¿qué evidencia, es una pregunta a nivel genético, qué evidencia se tiene acerca de los genes Hox implicados en el desarrollo de los planes corporales en animales en la diversificación de los cangrejos? Esa es otra pregunta excelente. Hasta donde tengo entendido, con cangrejos se ha hecho muy poco con Hox genes y la expresión de estos dominios. Sé que hay grupos como Parajaile, que es un anfípodo que están usando ahorita como grupo modelo para ver la expresión de diferentes tipos de genes, y la repetición de los segmentos y la modularidad de estos. Así que honestamente, el problema con los cangrejos y con los Hox genes es que es muy difícil tener un cultivo de cangrejos en casa, en el laboratorio. O sea, poder manipular, tener mutantes que puedan tener hijos y ver cómo esos cambios pasan genéticamente a través de generaciones, porque cultivarlos en laboratorio es bastante complicado y usualmente no puedes tener grupos de bebés para manipular. Pero
pues una de las preguntas que vale la pena explorar, pues, entre más herramientas tengamos y disponibilidad de equipos y dinero, ¿no? Gracias por tu pregunta, Francisco. Rosa Camacho pregunta, ¿el uso de las técnicas radiográficas es costosa? Supongo que es sobre lo de microtomografías. Depende, en algunos lugares va a ser más costosa que otros, en algunos países más costoso que en otros. Realmente todas esas tecnologías se están volviendo más económicas cada día porque hay nuevas y mejores, entonces hay más competencia y hay, pues, más refinación de las técnicas. Es como hacer genética molecular hace 20 años o hace 10. Hoy en día hay unas herramientas espectaculares y a precios muy cómodos, pero pues siempre puede costar dependiendo de la institución. Hay formas de hacerlo de pronto con convenios con instituciones, con universidades o centros médicos. Si te interesa, podrías averiguar por esos lados. Listo, gracias. Julián Arias pregunta, para los que no somos especialistas en fósiles, ¿qué sitios, metodologías y técnicas nos podrías ilustrar para estar pendientes en las salidas de campo o para poder estar observando estas formaciones? Muchas gracias por tu pregunta. Pues los cangrejos, bueno, crustáceos en general, pero en este caso particular los cangrejos los vas a encontrar en cualquier litología que sea sedimentaria y que haya sido marina o dulceacuícola. Siempre y cuando haya habido cangrejos ahí. Los cangrejitos tienen una ventaja y es que tienen caparazones muy duros, como los que estamos viendo acá. Son gruesos, están muy mineralizados, especialmente las pinzas, entonces son más resilientes a la desintegración mecánica y química y biogénica a través del tiempo. Entonces, si quieres buscar cangrejos, lo primero es saber el tiempo, ¿no? Si vas a buscar cangrejos en el Cámbrico, pues seguramente vas a encontrar otras cosas, pero no cangrejos. Entonces, del Jurásico en adelante habría una oportunidad muy buena de encontrar cosas. El neógeno, el Cenozoico está repleto de crustáceos. Y en cuanto a tipos de roca, diría que areniscas y lodolitas, calizas también, pero por el tipo de compactación y dureza es más difícil encontrarlos y prepararlos, mientras que las arenitas y las lodolitas son mucho más amigables. Y herramientas, básicamente, pues martillo de campo, palustre, las mismas de siempre, o en casos extremos como tener concreciones o nódulos, se puede preparar mecánicamente en laboratorio, se pueden atacar químicamente con ácidos como vinagre o ácido clorhídrico o ácido acético que destruyan la matriz. Pero la mejor forma sería poder hacer un escaneo 3D para no dañar el espécimen. Listo. Diego Alejandro Reyes pregunta, ¿cuál se considera que es la razón de que estos individuos adquieren esas características anatómicas a diferencia de los otros grupos como las langostas o camarones? Wow, esa es la pregunta del $1.000.000 que estamos trabajando precisamente. Es una pregunta que nos tiene pensando mucho porque vemos que esta evolución del plano corporal de cangrejo ha ocurrido varias veces independientemente dentro de anomuros y braquiuros. Los mecanismos y las presiones han sido diferentes. En los ermitaños hay una reducción del cefalón y el abdomen no, del cefalón para meterse dentro de conchas de gastrópodos. En cangrejos como los cangrejos de arrecife, pues tienen que meterse en cuevas y en grietas en los corales o en las rocas, entonces hay modificaciones que el caparazón sufre. Pero básicamente los mecanismos de carcinización, lo que entendemos es la pérdida muscular de la cola. Esa cola que es tan deliciosa, que es el camarón y la langosta que nos comemos, esa cola muscular la pierden los cangrejos. No sabemos si es como una causa o una respuesta a presiones de predación por peces y por otros organismos o cefalópodos como nautiloideos y amonoideos, pero básicamente el cangrejo está perdiendo la cola muscular y restringiendo tener sus huevos a una cavidad que tienen en el pecho. Entonces, por ahí puede ser la respuesta a tu pregunta. El origen de la carcinización puede ser por reducción de partes blandas susceptibles a predación. Felipe Vargas pregunta, ¿cómo se han visto afectadas las especies de cangrejos desde el comienzo del Antropoceno?
No tenemos datos. Pues sabemos que, por ejemplo, cangrejos de agua dulce están desapareciendo, son muy susceptibles a factores antrópicos y destrucción de hábitat, quizás los más susceptibles, y porque viven en aguas dulces están más limitados a un rango geográfico. Entonces, si una quebrada o un río se afectan, se secan, toda su fauna, incluyendo la de cangrejos, va a sufrir el impacto. En el mar es un poco más como buffer, un poquito más mitigado esto, pues porque no tienen las barreras geográficas que hay en tierra y las condiciones son un poco más estables. Manuel Páez pregunta, ¿hay alguna relación sistemática entre la morfología de los ojos y la profundidad de la columna de agua en cangrejos actuales? ¿Se podría usar la morfología de los ojos para cuantificar profundidades de agua en rocas? Esa es otra pregunta muy buena que estamos trabajando con Kelsey Jenkins, mi estudiante en Yale. Vamos a ver, aquí está. Tenemos, por ejemplo, eso es lo que les decía, tenemos la distribución de tipos de ojo en cangrejos. A la derecha tenemos este arbolito filogenético, y si hiciéramos el mapeo de caracteres, vemos que todos esos animalitos, langostas, cangrejos ermitaños, parientes y cangrejos primitivos, entre comillas, tienen ojos de espejo, que los ojos de espejo son ojos de aposición, o sea, muy útiles para condiciones de luminosidad reducida, ya sea nocturnos o en aguas turbias o en profundidades donde tienen que optimizar la adquisición, la fototransducción de la luz en imágenes. Los ojos de aposición, por el otro lado, que son los que tienen como hexágonos, paquetes de hexágonos como panal de abeja, son típicos de animales que tienen buena visión, pero no pueden como filtrar la luz que les llega de la misma forma o optimizar la adquisición de luz de la misma forma. Entonces, sí, en resumidas cuentas, parece que hay una relación muy estrecha entre hábitat y profundidad y el tipo de ojo. Lo interesante es ver hasta qué punto es ecológico y en qué momento se vuelve una señal filogenética que se puede asumir como presente en cualquiera de esos grupos. Listo, yo creo que ya las últimas dos preguntas. Antonio Liceo pregunta, ¿hasta dónde se sabe cuál es la necesidad de los cangrejos y langostas de formar esa pinza tan característica, o qué cambio ambiental sucedió para dicha mutación o cambio? Esa es una excelente pregunta a la cual no le tengo respuesta, pero lo que sí te puedo decir es que en esas pinzas no necesariamente son homólogas en cuanto a su origen. Entonces, en cangrejos, el primer par de patas, el P1, es pinzas, siempre, invariablemente. Las patas 2 y 3 nunca tienen pinzas. Por ejemplo, acá, pinza 1, todos los cangrejos tienen una pinza. En las patas 2 y 3 jamás tienen pinzas. En las patas 4 y 5, algunos tienen pinzas, los que cargan esponjas, los que cargan anémonas, los que cargan erizos. Si te vas, por ejemplo, a las langostas tienen 3 pares de pinzas, pata 1, pata 2 y pata 3, todas tienen pinzas. Y en camarones la misma historia, pero la pinza más desarrollada, la pinza maestra, en camarones alfeidos, en palemónidos, en langostas nefrópidas o astasídeas, es diferente. Entonces, wow, ¿será que hay algo genético en común entre ellos que está haciendo que se expresen estas pinzas y se haya la asimetría entre pinzas, o es netamente ambiental o ecológico? Y la respuesta puede ser que es una combinación de ambos, pero ¿cuál es el factor genético por debajo de eso? No sabemos qué genes están expresando esa heteroquelía y esa simetría, que es pues muy interesante porque quiere decir hay más cosas para ver. Listo. Aura Cuervo pregunta, ¿qué paleoambiente se han interpretado para Caliquimera y viceversa? ¿Qué pistas pueden dar para completar las interpretaciones? La historia de Caliquimera se vuelve más y más interesante entre más la estamos escudriñando y estamos explicando, porque hay muchas líneas de información que nos están reforzando una y otra vez lo que hemos venido pensando. La Caliquimera parece que fue un animal pelágico. Tiene unos ojos enormes en comparación con los ojos de los otros cangrejos, y eso es muy común en animales pelágicos.
el cangrejo quimera no tiene órbitas verdaderas, tiene órbitas falsas, o sea, los ojos no se pueden meter dentro de una órbita, sino están todo el tiempo expuestos. En términos de la litología, te puedo decir que tenemos caliquimera en Marruecos, en la formación Frontier en Estados Unidos y en Colombia. Y en todas son litologías diferentes. En Colombia son lodolitas grises, claras, supermicáceas. En Estados Unidos son shales negros, super negros. Y en Marruecos son calizas litográficas beige. Entonces, no tiene una dependencia facial. El animalito parece que hubiera evolucionado por heterocronía o retención de estadios de caracteres larvales en adultos. Y eso nos sugiere que ese animalito era pelágico. Con mucho gusto te cuento más detalles después, pero por ahí va la cosa. Y ahora sí creo que la última, de Julián Yesid Arias. Ese fósil de cangrejo de agua dulce podrá elucidar un poco más la propuesta de Rodríguez 82 para Pseudotelpusidae. No creo, porque este pseudotelfúcido es grupo Corona, o sea, pertenece a un grupo reciente que podemos comparar. No es un grupo hermano como STEM que nos sirviera para compararlo con un grupo intermedio y poder ver de dónde se derivan. Entonces, lo único que nos está diciendo este fósil de cangrejo de agua dulce que les menciono es que lo tenemos hace 16 millones de años y nos sirve como una calibración, como una hoja o como un nodo en la filogenia. Ahora, para entender el origen de los pseudotelfúcidos, yo creo que ese tipo de respuestas de profundidad se encuentran en los datos moleculares, en transcriptomas y en genomas. Así que habrá que esperar hasta que haya una filogenia bien robusta molecular que nos permita compararlo con otros cangrejitos. Y esa última, que yo creo que ya, ahí ya perdón por el abuso, pero bueno. ¿Pueden los cangrejos de ríos de ríos en grandes altitudes, particularmente de alta montaña andina, ayudar a dilucidar los efectos sobre la diversidad de los cangrejos en periodos de glaciación y con ello la distribución de las familias dulceacuícolas actuales? Montaña andina ayuda a los efectos sobre la diversidad de cangrejos en periodos de glaciación y con ello la distribución de las familias dulceacuícolas actuales. También muy buena pregunta. Si la entiendo bien, la verdad no sé, de pronto Juan Mateo nos pudiera dar una apreciación un poco mayor sobre el tema. La cosa con los cangrejos, por ejemplo, altitudes como en los Andes, es que no solamente es que el cangrejo llegó a la altitud, sino que las montañas se están levantando y se han venido levantando considerablemente desde el Mioceno. Entonces, el juego es cómo se están adaptando esas especies dulceacuícolas riberinas y lacustres mientras se sigue levantando la cordillera. Entonces, si tú encuentras un cangrejo en un páramo hoy en día, no quiere decir que el cangrejo vivió a nivel del mar y se subió toda la montaña. Es posiblemente que su linaje haya estado vinculado al levantamiento de esas montañas. Ahora, el problema con la glaciación es que se resetea todo eso, ¿no? Porque se pierde esos drenajes, entonces hay un receso altitudinal, una bajada de los rangos geográficos de estos taxones. Es una pregunta, me parece que tiene también mucho potencial y valdría la pena que algunos biólogos biogeógrafos o biólogos moleculares trataran de amarrar eso con datos de sedimentológicos y estratigráficos durante el levantamiento de la cordillera en el Pleistoceno y en adelante. Listo, muchísimas gracias a todos. Creo que ya llegamos al final de la sesión. Agradecer principalmente al doctor Javier Luque por su disposición y por esa gran charla que nos ha introducido a todos al mundo de los cangrejos, y a todos por haber participado. Nos vemos el próximo viernes con otra charla también muy interesante. Doctor Javier, muchísimas gracias y muchas gracias a todos. Gracias a ustedes y que tengan un muy buen día.